Es momento de escuchar esto. Qué pegada esta música. Todavía sigue impactando, ¿no? Sigue impactando y es como que cada vez que escuchamos este tema, que no tengo idea cuál es y seguramente vos tampoco, una vez lo busqué y está la respuesta en Google, que tiene todas las respuestas, porque quería saber qué tipo de música era, qué canción era. Es ver cómo la rotativa va girando hacia arriba, ¿no? Sí, ahí nos deschavamos el calendario también, ¿no? Bueno, pero pasan las generaciones y la gente asocia este tema musical con el diario El País, ¿no? Sí, de hecho lo usamos en los podcasts que hacemos en el diario, lo ponemos de cortina de arranque, y se siente raro escucharlo. Este domingo. Jorge Grossa, claro. Primero siempre. Ahora vendría a ser primero solo. ¿No? Estamos con Martín Aguirre, director de redacción del diario El País. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿te tenés que leer todos los diarios antes que se impriman? No. ¿Todo lo que pasa en el diario? Debería. Sí, claro. Porque además soy redactor responsable, entonces soy el que tengo que ir a los juzgados cuando a la gente no le gusta lo que está impreso. Pero trato de leer todo, sí, pero a veces es imposible, ¿no? Porque además ahora los horarios han cambiado, entonces tenemos una reunión de arranque a las 10 de la mañana, yo antes llegaba al diario a las 4 de la tarde, 3 de la tarde. Uh-huh. Entonces es como que si fuera a leer todo lo que se publica, tendría que estar 12, 15 horas en el diario y es imposible. No, y más incluso, ¿no? Claro, porque antes los tiempos eran otros porque trabajaban para el diario de la mañana, ¿no? Que sale tempranito. Cuando canta el gallo. Claro. ¿Se murió el gallo? No, calculo que vive todavía. ¿El gallo Luis vive y lucha? ¿Sigue el gallo Luis? Sí, está muy reducido, pero sí vive y lucha, sí. Esa también fue otra de las grandes pegadas, ¿no? Del diario El País. Sí. Vamos a hablar de todo porque hay mucho para hablar. El diario El País es el medio de prensa más antiguo del Uruguay. Sí, 107 años. Uh-huh. Uh-huh. Cumplimos el 14 de septiembre. Este 14 de septiembre cumplieron 107 años. Sí. Y eso es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad, sí, si te lo pones a pensar, sí. Pero yo trato de no pensar tanto en eso, porque si no, capaz que te pesa mucho la mochila, ¿no? Claro, pero tú venís de una familia de periodistas. Sí, mi bisabuelo Leonel fue uno de los 4 fundadores, de los 4 fundadores. Uh-huh. Sí. Y bueno, y yo me crié en el diario. La verdad es que aprendí a caminar en la redacción del diario. Con olor a tinta. Sí, yo cuando era chico todavía estaban las linotipos. La redacción de un diario era un ambiente fabril, digamos. Había gente, ¿no? Con mamelucos y tinta y plomo y olor a fábrica. Sí. Ha cambiado mucho. Hoy no encontrás a nadie con mameluco, y no sé si trabajando. Bueno, yo quiero creer que sí. A veces claro. Parece que sí, después vemos. Claro. ¿Cómo eran las redacciones antes? Eran muy diferentes, muy diferentes. Para empezar, estaban mucho tiempo vacías, ¿no? Más allá de la parte fabril, porque la realidad es que la gente llegaba a trabajar tarde. Estaba toda aquella bohemia del periodismo. Uh-huh. La gente llegaba a las 2, 3, 4 de la tarde y se iba a las 12, 1 de la mañana. Y un 95% de hombres. Sí. Te diría ¿Hoy cambió eso también? Sí, hoy son más mujeres que hombres. ¿Más mujeres que hombres en el periodismo? Sí. Uh-huh. Sí. Yo creo que en general en la comunicación es una profesión que se ha feminizado mucho, ¿no? Uh-huh. Pero también era un ambiente muy... Bueno, se fumaba, se tomaba en las redacciones. Había mozos que iban y venían todo el tiempo. Y hay una cosa que yo siempre comento, que también era un ambiente más diverso, ¿no? Había gente de todos los sectores sociales, mucha gente que entraba trabajando de mensajero, que era el hijo del chofer o el hijo del linotipo y hacía carrera y llegaba periodista y... Ahora es como mucho más estandarizado, gente que sale de la facultad, ¿viste? Es como mucho más... es como un corte. Antes era un oficio y ahora es una carrera universitaria. Sí. Ajá. Lo cual tiene cosas buenísimas,
pero también tiene algunas diferencias, ¿no? Yo creo que uno de los problemas, siempre lo digo, pero bueno, nunca está de más, creo que uno de los problemas del periodismo es que hoy en día es difícil que represente a toda la sociedad porque es un corte muy preciso de la sociedad, ¿no? Ujú. No es tan representativo como era hace 30, 40 años. Antes quizás también era un orgullo para los medios de prensa decir, el día es el diario del Partido Colorado y el país es el diario del Partido Nacional. ¿Cuándo cambió eso? Mirá, a ver, es difícil poner una fecha exacta. Lo que pasó fue que todos los diarios empezaron como tribunas políticas. Ujú. Yo lo asocio un poco al boom de la publicidad de los años 40, 50, donde los diarios, que nunca fueron un buen negocio, o sea, si vos mirás la historia de los diarios de la época que se funda el país, en los años 20 del siglo pasado, abrían, cerraban, era una cosa, no era un negocio per se. Después en los años 40, 50, con el boom de la publicidad, los medios de comunicación masiva se convierten en negocio y yo creo que ahí el estímulo del mercado, digamos, es hacer lo más masivo posible para poder tener más ingresos por publicidad. Ujú. Entonces ahí es que los medios de alguna manera se vuelven más profesionales, entre comillas, se dedican más a la información dura y relegan la parte de opinión en las páginas editoriales y de alguna manera reniegan de su contenido ideológico, ¿no? Empieza a ser como un poco mala palabra. De hecho, en el diario mismo, durante mucho tiempo, los directores tradicionales estaban ceñidos a la página de opinión y la influencia sobre la redacción era muy acotada porque había un poco de aprensión a que viniera un director y hiciera un comentario sobre los contenidos. Los directores o los dueños de los medios antes se metían en todo. Sí, Elegían la noticia más importante, ¿no? La destacada, y también manejaban la información. sí, yo eso capaz que lo vi muy de chico. Ya cuando yo tuve mi desarrollo profesional, digamos, en la redacción del diario, siempre hubo jefes de redacción profesionales que no eran de las familias dueñas del diario y que trataban de manejar los temas con un criterio profesional, ¿no? Ujú. Este, no era como en las películas de la época antigua donde venía un señor malhumorado y bajaba línea. Sí había un criterio más vertical del manejo de la información. Ujú. Hoy en día las redacciones, yo creo que hay, hasta en exceso, se han vuelto ya demasiado democráticas, digamos. Sí. Entonces a veces... Ojo con lo que sí. decís. Sí. Sí. este, hay veces que viste que es como Claro, que... te referís a lo vertical, a que venía uno y decía, no, esta no va. Claro. Esta noticia no va. Y te la rompía hasta en la cara, capaz. No, incluso yo me acuerdo claramente de cuando empezaba a trabajar que escribía una noticia, el jefe, diciendo que yo además era nieto del director o hijo del director, Sí, decían, esto es una porquería, te lo rompían en la cara y andá a escribirlo de vuelta, digo, con la claro. mejor onda, ¿no? Pero Sí, era así. sí. Ahora es todo mucho más, es todo mucho más conversado, más dialogado, es un esfuerzo más de convencimiento. Yo a veces, esa es una discusión que tengo con muchos políticos de todos los partidos, ¿no? Que te dicen, bueno, pero y bueno, pero loco, hay un periodista profesional que trabaja el tema, yo no puedo decirle no, esto no. En todo caso, puedo argumentar con ¿Hay él. políticos que te llaman Sí, claro, y se quejan porque sale uno y el otro no? es todo el tiempo. ¿Sigue pasando eso? Sí. Claro, sobre todo ahora con el WhatsApp, ¿no? Antes te llamaban por teléfono, atendías o no atendías, ahora, che, También tiene que ver con la personalidad del editor, ¿no? Yo ajá, personalmente no me molesta que me llamen y yo creo que es saludable porque, a ver, siempre digo lo mismo, yo no tengo la receta, cometemos errores. ujú, Entonces es lógico que alguien te llame y diga, che, esto me parece que, ¿te parece que esto está bien así o no sé qué? Y yo podré discutir, decirle, mira, bueno, no, sí, pero me parece que es un diálogo que no es pecaminoso de por sí. También es más pecaminoso como vos reacciones, porque si te llama un político y te dice algo y vos te asustás y sacás o sancionás a un periodista o haces algo, ahí sí está mal. Pero ujú, yo creo que tener un diálogo con el sistema político, incluso necesitas tener diálogo para enterarte de lo que está pasando. ujú. ¿Por qué se podría sancionar a un periodista? No, yo creo que yo nunca en mi vida sancioné a un periodista, pero calculo que por una violación ética importante o por una falta profesional, ¿viste? Ujú. De ¿Qué es, ir. qué es la ética periodística? Bueno, ahí yo creo que la ética periodística es como la ética de cualquier profesión. Es Ujú, la honestidad, es ser honesto con tu trabajo, con tus compañeros, con tus superiores, defender tus puntos de vista, pero a estar abierto a entender la realidad como es. Eh,
no es una ética encapsulada. Hay Ferreira tiene una cosa de ética para periodistas que es muy crítico con el periodismo en algún sentido, pero yo creo que no es una ética diferente a las otras profesiones. Lo que sí, para mí, se reduce a una cuestión que a veces es difícil, que es a tener una humildad de saber que vos podés cometer, que cometemos errores. O sea, vos fíjate que en el diario hacemos 200 notas por día. Ujú. ¿Cómo voy a pensar yo que todas van a estar bien? Y además hay otra cuestión que yo trato de explicar muchas veces, que es, para que una información sea relevante, sea valiosa y alguien esté dispuesto a pagar por esa, no puede ser que el día está lindo y hay sol. Está siempre en una zona media gris entre Sí, lo que sí. se sabe. En cualquier momento llueve. Entonces, Ese tiene que ser el título. Ese tiene ¿qué que ser dice meteorología? Claro. No. Te pido, por favor, los titulares que son enigmáticos, los detesto. ¿Qué está pasando con el periodismo que les divierte generar títulos enigmáticos? Descubrí lo que dijo tal, o encontrate con la reacción de... ¿Por qué está pasando eso? ¿Eso habla de una baja calidad en el periodismo o de otra manera de hacer periodismo en una época donde todo es mucho más dinámico y la gente o el periodista o el medio necesita un gancho o la zanahoria para que la gente entre a la noticia y haga clic? Mirá, tiene que ver con esto que es lo que se llama la economía de la atención, ¿no? Vivimos en una época donde todos estamos peleando por la atención de la audiencia que te preste atención durante 10 segundos, ¿no? Ujú. Y los incentivos, ¿qué pasa? Hay un incentivo fuerte a tener información que genere interés. Y entonces vos la medida que tenés de medir ese interés es a través de los clics, a través de la interactividad que tenés con el contenido. Entonces muchas veces existe esa tentación a los titulares que buscan de alguna manera lo que se llama el clickbait, ¿no? O el click de respuesta inmediata. En la redacción tenemos discusiones eternas sobre esto, hay gente que los defiende, gente que los critica, pero cuando a veces nos sentamos, lo que tenemos más años, decimos, esto es una porquería, vos venís a un medio a buscar respuestas, no preguntas. Claro. Y te decimos, mirá cuánta gente lo leyó. Y bueno, la pelea es un tiempo, hay un punto en el que tampoco podés estar todo el tiempo peleándola y transás en cosas, ¿no? Tiene que ver con un momento que no es solo del periodismo, es de una cantidad de industrias donde es una transición tan compleja, tecnológica, social, donde muchas veces se pierden los nortes, ¿no? Y si bien yo creo que el diario tiene una fortaleza que es esos 100 y pico de años de historia y esa tradición y un núcleo duro de lectoría que nos da espalda como para ensayar cosas, pero igual en algún momento caes en la vorágine de este caos de que todo el mundo te dice la solución es esta, ¿viste? Ujú. Hablabas de la historia del diario El País, que tiene 107 años. ¿Cómo fue hacer prensa en la dictadura? Los zurdos o la izquierda señala al diario El País como el diario de la dictadura. El pasquín de la dictadura. El pasquín de la dictadura. ¿Te ofende, te molesta? ¿Ya es una pelea que ya no te interesa pelear? Porque la gente de izquierda es así, o cómo defendés ese tipo de agravio. No, la verdad que me resulta bastante intrascendente ya. Y yo no creo que sea un tema de la gente de izquierda. Eso es como un nicho ahí que necesaria, que cada tanto, como pasa con otros temas, ¿no? Yo creo que pasa más por un lado de autovalidación que por crítica. El diario claramente tuvo algunas editoriales y algunas cosas que a mí personalmente no me gustan mucho, pero no fue como, a ver, hay que ponerse a hacer historia, ¿no? El País fue un medio que tuvo muchos problemas en la previa del golpe de Estado, ¿no? O sea, hace poco nosotros publicamos una editorial que hizo mucho ruido criticando a Mujica y hablando cuando falleció Mujica, una editorial como que evaluaba al Mujica personaje. ha muerto. Sí. Ujú. Y Así se llamaba el editorial. el editorial. Y de alguna manera alguna gente se molestaba, decía, bueno, pero ¿y por qué? Bueno, pero porque tampoco es honesto que yo, por más que yo no era ni nacido en esa época, ¿no? Yo nací en el 74, o sea, mis conocimientos más o menos empiezan ya en la transición. Pero pensar, por ejemplo, al administrador del diario Los Tupamaros le entraron a la casa, le coparon la casa, encerraron a los hijos en una habitación, a otro le pusieron una bomba en la puerta de la casa. Washington Beltrán, que era la figura política más relevante del diario en la época predictadura,
tuvo una confrontación muy fuerte con la izquierda en ese momento. Y pese a que él escribió editoriales muy duros en contra de la dictadura, en la época que vino la dictadura, ¿no? Por eso es medio ridículo lo del pasquín de la dictadura, lo del diario de la dictadura. Sí es verdad que sobre el final, sobre todo particularmente en el plebiscito del 80, el diario institucionalmente a través de sus editoriales tuvo una postura a favor del sí, como el 40 y pico por ciento de los uruguayos. Ujú. Y además... Eso fue un error. Y bueno, yo desde acá claramente lo vería como un error. Lo que Ujú. pasa es que hay una cosa que es difícil de explicarle a la gente de hoy, que un diario en esa época tenía como muchos centros de poder. No era una cosa monolítica como es hoy. Ujú. Entonces había 4 familias que manejaban partes distintas del diario. Hay historias increíbles de directores que esperaban que uno escribía una cosa y se iba y el otro iba y se lo cambiaba a último momento, ¿no? Había diferencias entre los jerarcas, entre las familias, sobre todo generacionales. Ujú. Y, y entonces no era una cuestión tan monolítica. Había gente que estaba más a favor, como en todas las familias del Uruguay probablemente, ¿no? Había más gente que estaba más a favor de determinadas posturas, gente más en contra de otras posturas. Y eso se reflejaba en un diario que de alguna manera era una luz sobre la sociedad uruguaya. ¿Era peligroso ser periodista en la época de la dictadura? No te tocó a vos, naciste en el 74, pero ¿qué te decía tu papá que era periodista y tu abuelo que también fue periodista? Mirá, en realidad yo tengo un problema. Con mi abuelo, que yo tuve una relación muy cercana, nunca hablé mucho de temas de política. Y mi padre tuvo una ACV y yo los últimos 10 años de su vida no Ujú. hablaba. Ujú. Entonces, si bien hablé cosas, nunca fue una cuestión que estuviera muy presente en los diálogos. Lo que sí yo me acuerdo que yo era chico, iba al diario y había en la puerta un guardia con una ametralladora. Este, y, y había como una sensación, ¿viste? Otra cosa que me acuerdo, mi padre, mamás del diario, trabajaba en el semanario La Democracia, que era un semanario wilsonista, y nosotros lo esperábamos en el bar de la esquina que el cierre, y venían a veces los militares a requisar la edición, ¿no? Ujú. Eso en la redacción del diario El País. Claro, o sea, los militares llegaban a ver qué se iba a poner. Sí, o llegaban Mm. con el dato a requisar la edición. Ujú. Entonces, sí, claro, yo me imagino que es una... Yo no llegué a ver la época más caliente. Perdón, ¿requisaron alguna vez? Sí, Sí. sí, sí, O sí. sea, no les gustó algo que ya estaba impreso y el diario no se vendió. El diario no, La Democracia que era La un semana. democracia, Sí. perdón. Ujú. Este, pero pasó siempre, o sea, el diario, yo me reía a raíz de un intercambio con un periodista con el que ahora me amigué bastante, pero bueno, sobre el tema de que, bueno, el diario en su vida pasó por 2 dictaduras, la dictadura de Terra y la dictadura de los 70 militar. En la dictadura de Claro. Terra estuvo radicalmente en contra, y si vas al archivo del diario y buscas diarios de esa época, lo que hay son páginas con espacios recortados en blanco porque venía la censura y sacaban los espacios, ¿no? Entonces, ahora aparecen cosas raras, ¿viste? Pero en el fondo son parte de la historia del Uruguay. Y vos fijate que la dictadura hace 50 años ya, ¿no? Ujú. Este, El día en que disolvieron las cámaras, ese fue el titular. sí. Pero el editorial no hablaba de la dictadura, hablaba de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, lo que pasa es que también en esa época, más que ahora, no había tanta inmediatez, ¿no? O sea, probablemente yo me acuerdo, mi abuelo editaba la página editorial cuando yo era niño. Y era una cosa mucho más atemporal, o sea, él tenía una carpeta, venía un secretario y le traía, él trabajaba en la casa, y le traía los materiales que le decían los textos y él los editaba en la casa, escribía cosas y los mandaba al diario con una carpeta. Este, no es como ahora que todo tiene que ser ya. Claro. Y lo mandás inmediatamente. Sí, Ujú. pero por ejemplo, en el diario hubo mucha polémica, por lo que me cuentan a mí, ¿no? Mucha polémica interna con la precuela del golpe, que fue lo de febrero, ¿no? El 9 de febrero, sí, Sí. sí. Y ahí hubo un titular muy fuerte que era la Armada, no me acuerdo exactamente cómo era, que la Armada se atrinchera en la Ciudad Vieja, no sé qué, que generó mucho problema en la interna, generó mucha discusión, mucho debate. Era una sociedad que estaba muy polarizada, ¿no? Y a veces hoy en día es difícil. Es muy propio de estos tiempos querer juzgar cuestiones de hace 50, 60 años con la Con la mentalidad de hoy. cabeza de hoy, Y claro. yo creo que eso es un error, ¿viste? Ujú. No me gusta el relativismo, pero también es verdad que para entender las circunstancias de otra época hay que tener un poquito de humildad y también un poquito de amplitud para entender lo que estaba en juego y las sensaciones y cuál era la manera de ver el mundo de la gente, ¿no? O sea, no es lo mismo el mundo del año 70 que el mundo de hoy. O sea, Ujú. el mundo estaba partido en dos. Había una guerra fría que era caliente en América Latina, había guerras civiles en países, había dictaduras, había gobiernos comunistas, había una cantidad de cosas que hoy nos parecen de museo.
Volvamos a la ética periodística. Hay periodistas que militan periodísticamente. Sí, O, yo no sé si o es... está mal formulada la pregunta y el que milita periodísticamente no es un periodista. Yo creo que... A ver, yo creo que lo que define al periodista es la intención. ¿Cuál es Ujú, el fin final de tu trabajo? Si el fin final de tu trabajo es ayudar a la gente a entender la realidad que lo rodea, que yo creo que ese es el fin del periodista, vos podés tener tu punto de vista, tu mirada, podés militar en un partido político. Pero si tu fin es ese, sos periodista. Ahora, si el fin de tu trabajo periodístico es llevar a la gente a pensar de determinada manera, pintarle la realidad de acuerdo a los intereses de determinada fuerza política, ahí yo creo que ya no sos periodista. No existe para mí el periodismo militante. ujú. Y está bien que un periodista que trabaja en un medio de comunicación milite en sus redes sociales. Lo que pasa es que hay distintos tipos de militancia y yo creo Ujú, que a veces hay una confusión en cuanto a que yo creo que un periodista no debería poner en una red social lo que no estaría dispuesto a poner en la página del diario firmándolo. Para empezar, ese es mi límite en el diario, por ejemplo. Yo siempre digo, si vos pones... Yo no estoy en condiciones de controlar tus redes sociales, porque son tuyas. Pero bien. yo te recomendaría que vos no pongas en las redes sociales cosas que no estés dispuesto a firmar en un diario. ¿Por qué? Porque si yo tengo un periodista que está diciendo que tal senador es un chanta, es un demagogo, no sé, es un fascista, O peor, o cualquier... peor, sí. ¿cómo yo después te mando a cubrir una conferencia de prensa de ese senador? Ujú. Vos podés cumplir tu rol de contarle a la sociedad lo que pasó en ese lugar de manera más o menos clara y honesta si vos tenés una postura tan firme sobre eso. Pasa con eso como pasa con el fútbol. Claro. Este, lo que pasa es que yo creo que en realidad el problema más grande que hay hoy en día no es la militancia partidaria de los periodistas. Es el activismo de causas más, yo qué sé. Pongo un ejemplo. Hmm. Tenés un periodista que no va a trabajar, sino que va por convicción a la marcha del silencio Sí, bueno, o a la marcha del Día de la Mujer. sí, yo tengo periodistas que van a la marcha del Día de la Mujer. Ujú, No sé, a la marcha del silencio nunca me di cuenta. Yo, en esas causas, si vos querés, pero a mí me parece que es importante lo que hace la diferencia entre un periodista. Al final del día, el que juzga al periodista es la audiencia, pero yo creo que lo importante es que vos tenés que tener claro cuál es tu rol. Y tu rol es tratar de ayudar a entender a la gente lo que pasa. Si vos tenés una causa que te mueve tanto como para condicionar tu mirada de la vida, es difícil que vos puedas cubrir eso de una manera transparente y honesta. y un periodista se te puede acercar a vos como director de la redacción del diario El País y decirte, mira, yo prefiero no hacer una nota en el diario porque mis creencias personales son tan fuertes que no voy a ser imparcial a la hora. ¿Te pasó? Nunca me pasó, pero yo creo que sería muy honesto. Ujú. Yo lo entendería perfectamente. Nunca me pasó. Pero hay otro tipo... yo qué sé. Hay un caso eh, que yo lo planteo a veces, que es en la pandemia, ¿no? Sí. El tema de, por ejemplo, cuando... eh, siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es muy ilustrativo. Apareció la nueva cepa del COVID, no sé cuánto, y aparece entonces tal empresa de vacunas, no sé si Moderna o cuál es, bueno, nuestra vacuna, la verdad es que para esta cepa no va a funcionar, esto es muy peligroso, y aparece el de, no sé, Pfizer y dice, no pasa nada, la vacuna va a cubrir igual. Y entonces me acuerdo que había una persona en la web del diario que puso una nota gigantesca con lo de Moderna que no cubría y una cosa chiquita con que Pfizer sí. Entonces yo le digo, pero escúchame, ¿cuál es el sesgo? ¿Por qué tenés este sesgo negativo? ¿Por qué te parece tanto más relevante lo negativo que lo bueno? Bueno, no, primero vueltas. Al final me dice, bueno, me pasa que yo tengo miedo que si yo pongo eso, la gente no se va a cuidar. Y ahí es donde vos entendés cuál es el problema, uno de los problemas serios que tiene el periodismo hoy, que es, ese no es tu rol. Vos no estás acá para ser el padre de la sociedad y para decirle cómo se tiene que cuidar. Vos tenés que dar la información y después, bueno, la sociedad, cada persona tendrá que asumir cómo se va a cuidar en la vida y todo, pero hay una tendencia muy negativa para mí en el periodismo y en la comunicación de creerte que tu rol está por encima que el derecho de simplemente informar de lo que pasa.
¿Qué momento periodístico estamos viviendo en el Uruguay? ¿Estamos viviendo un momento periodístico que acompaña lo que es el periodismo en el mundo? ¿O la calidad del periodismo ha bajado por infinidad de motivos? Pues la gente no lee, no se informa y la gente también son los chicos que se reciben de periodistas. Mira, eso es una cosa que planteamos mucho tiempo, ¿no? Yo ya, a la edad, cuando uno pasa cierta edad, empieza a ponerse medio viejo cascarrabias y a creer que todo lo Sí, pasado fue mejor. Yo no creo eso. Yo creo que hoy los chicos que salen de la facultad salen formados mucho mejor que lo que había antes en las redacciones, ¿no? bien. Y yo creo que Uruguay, en ese sentido, no tiene nada que envidiarle a... He tenido la oportunidad de estar en escuelas de comunicación en Estados Unidos y no es... El nivel está parejo. Ahora, lo que sí pasa es que el periodismo, por la crisis que hay del modelo de negocio de los medios de comunicación, como hay en otras ramas de otras industrias, eh, no es una profesión tan atractiva profesionalmente, digo, económicamente, como para atraer a gente más valiosa, sino que muchas veces lo que pasa es que la gente que se acerca al periodismo es porque tiene como una vocación muy grande y sobre todo una vocación a veces social o de generar cosas en la sociedad, y yo creo que ahí entras en una zona peligrosa, ¿viste? Porque muchas veces me he encontrado con gente que hace más periodismo pensando en que con eso va a ayudar a que la sociedad tenga más sensibilidad por algunas causas que por el mero hecho de dar información a la gente. Así como nombrabas el ejemplo de este periodista que quería ser el padre, dándole una señal al público de cómo vacunarse o qué vacuna, o darle la información siendo el padre, también hay periodistas que se creen o se ponen la capa de voy a destruir a este hombre, Sí, ay, sí. O sea, de o, alguna o manera... mujer, o Sí, persona, o empresa. sí, a ver, el periodista siempre, el síndrome de Watergate siempre está sobrevolando, ¿no? Sí. O sea, hay mucha gente que cree que la cocarda del periodista es cargarse a un ministro, a un empresario, a un presidente, a un vicepresidente, lo cual, si haces bien tu trabajo y esa es la consecuencia, bien, pero yo no creo que eso de por sí tenga que ser un objetivo en tu carrera, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que hay un tema que es jodido, que es muchas veces implica un desapego del resultado final de tu trabajo. En el sentido, yo doy información con la convicción de que la gente va a tomar las mejores decisiones con la información. Y la verdad es que muchas veces la gente no toma las mejores decisiones. Pero bueno, entonces está esa tendencia a querer incidir para lograr un resultado que sea Sí. mejor. Pero la verdad es que hay un punto en el que uno tiene que tener claro cuál es el límite de tu trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es difícil. Es difícil y muchas veces también pasa que la gente se enamora de la influencia o de la capacidad de impacto que pueda tener un comunicador, un periodista, y empieza a jugar con ese, como pasa con los médicos, ¿no? Ujú. El complejo de Dios está siempre ahí arriba de la mesa. Antes era más fuerte en el periodismo. La verdad es que los últimos años han sido tan duros para el periodismo, no hemos llevado tantos sopapos que está más abollado el complejo de Dios, pero siempre está por ahí. ¿Cuál fue la noticia que se manejó de manera lamentable que te viene a la cabeza ahora, en el último tiempo, cuando Mirá, yo lo he dicho, para mí, por ejemplo, el caso Astesiano no se manejó bien periodísticamente. en el país son los No, medios no, de... no, en los medios en general. En los Ajá. medios en ¿Por general. qué razón? Porque yo creo que no se trabajó de manera crítica, se trabajó a las apuradas, a instancias de filtraciones intencionadas, no se tomó el mismo escepticismo que debe tener el periodista frente a toda la información, no se tomaron las medidas, se daba por bueno cualquier cosa que apareciera en una grabación, como si porque el tipo dijera algo fuera verdad. Ujú. Este, yo creo que generó una excitación tan grande que es típica también del tema de esa cosa media voyeur de poder observar las comunicaciones ajenas, ¿no? Ujú. A la gente le encanta eso, Le claro. encanta. Entonces, el tema de los celulares hoy en día, Ujú. yo creo que también no teníamos, fue el primer caso grande donde pudimos acceder a conversaciones privadas de esa magnitud. ¿El diario El País recibió todas las filtraciones? No, todas las filtraciones no. ¿Y cómo manejó el caso? Y nosotros lo Porque manejamos. tampoco está bueno recibir parte. Bueno, ese fue uno de los temas por los cuales nosotros, sinceramente, seguimos un poco de atrás en ese caso, ¿no? Ujú. Porque nosotros, cuando se nos ofreció alguna cosa,
nosotros dijimos, nosotros lo trabajamos y se nos ofrece todo. Si se nos ofrecen partes cortadas, que yo no veo el contexto en el que están, yo no voy a hacer un titular en función de una frase cortada que no sé lo que quiere decir. Que no tengo el contexto, que no tengo la posibilidad de trabajarlo, ¿no? Entonces, sinceramente, fue un tema en el cual nosotros no fuimos primeros. Seguimos un poco de atrás el tema, ¿no? Bueno, pero hay veces que seguir de atrás el tema, pero de manera seria, es mucho mejor que tirar la información sin chequear. Aunque hoy la gente quiere, no le importa si está chequeado o no. Sí, pero a ver, yo creo que nosotros también tenemos una ventaja, ¿no? O sea, Ujú. no todo el mundo está en el mismo lugar. Nosotros somos un medio probablemente principal, el que tiene más... Y la gente también nos exige un nivel de... O sea, si yo publico algo que está mal, yo pago un precio más caro que otros por el Claro, mismo error. obvio. Entonces, hay un momento donde yo, ante la duda, prefiero ser más cuidadoso. Ujú. Por más que a todos nos guste tener primicias, a todos nos guste figurar como los que hicimos tal cosa, pero yo, capaz que es un error, pero es mi mirada. Yo entiendo que el diario tiene una responsabilidad. La gente cuando va al país busca como una validación final de la información, busca tener información. No, busca la certeza. Entonces yo... Porque hoy hay mucha fake news y hay mucha gente que tira fruta. Sí. Vos sabés que un diario que tiene prestigio y que tiene una historia no va a tirar, a no ser que tenga un periodista que no debería estar en ese lugar, pero no pasa. Yo prefiero moverme con pies de plomo y Ujú, prefiero no ser el primero a veces, aunque me encantaría, ¿no? ujú. No es que no quiera y que no lo estimule, pero digo, yo entiendo que el diario por un error paga un precio más alto que otros y yo, de alguna manera, vos me preguntaba si yo siento una responsabilidad por todo. Yo siento la responsabilidad de que el día que yo no esté acá en este rol, la credibilidad del diario sea por lo menos la misma que tenía el día que yo llegué. ¿Qué pasaba con esas filtraciones, por ejemplo, en el caso de Astesiano? ¿Cómo se filtran las cosas en fiscalía? ¿Se filtraban a través de un periodista? ¿Que es lo que habitualmente se comenta? Y bueno, yo tengo la impresión de que sí, y Ujú. tengo información de que sí, de que se filtraban a través de una persona que no era periodista ya. Uno deja de ser periodista cuando se convierte en un engranaje Pero de una maquinaria. es lo que yo te digo, o sea, ¿cuál es el objetivo final de tu trabajo? ¿Es ayudar a la gente a entender lo que pasa? ¿O es operar para lograr determinado resultado político? Eso es lo que define a quién es un periodista y quién no. Para mí, ¿no? Ujú. Digo, La después... diaria, ¿cómo trabaja? La diaria trabaja, perdón que hable de eh, No, todo bien. colegas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero la diaria, que es otro medio de prensa, ¿trabaja de la misma manera que el país? ¿O trabaja con un sesgo de izquierda que además lo oculta medianamente? No lo dice directamente, No, yo creo que no lo oculta medianamente. ¿no? Yo creo que la DIRA tiene un modelo de negocio que es muy inteligente y que le funciona muy bien, que es un modelo más de comunidad. Ellos sirven a una comunidad, Ujú, ¿no? Entonces ellos entienden que tienen una comunidad de lectores, que es por lo general gente de izquierda, gente del Frente Amplio, o de izquierda, no sé, la diferencia ahí la pones vos, ujú. por la cual ellos tienen una vocación más de atender a esa comunidad que de ser una voz. Digo, es mi lectura, capaz que ellos O tienen una sea, mirada es diferente. quizás entonces lo que hacían con Irigoyen, el diario del lunes. Le dan las noticias que al público le sirve, No, yo no digo ¿no? eso. Ellos publican información que de repente que no es feliz para el Frente Amplio. Yo no creo Ujú, que sean deshonestos en ese ujú. sentido. Yo creo que hacen un Bien. trabajo profesional. Lo que pasa es que tienen claro que ellos sirven a una comunidad de una manera más exclusiva que lo que yo en el diario, que tengo una cabeza más generalista y yo me ambiciono es que todo el mundo me pueda leer. Pero hay un ejemplo que es bien claro, que no es atacable, que es el día de las elecciones internas, de las últimas elecciones internas, en la diaria la foto eran Orsi y Cose. Y había elecciones internas en otros partidos también. Claro. Yo no puedo hacer una tapa del país en una elección interna poniendo Delgado Sí. y Rafo. Porque no me sirve, no es lo que yo hago. Digo, yo no me meto, cada uno tiene un modelo de negocio que le funciona, Ujú, pero claramente son miradas distintas del oficio, ¿no? ujú. ¿Era más jodido Fasano con la República? No, me pasa que Fasano creo que a esta altura ¿Fasano ya... era periodista? Y no, yo creo que no. No. A ver, Fasano lo que tenía una cosa muy ¿Valenti era periodista?
yo nunca consumí productos periodísticos de Valenti. Yo lo vi como polemista, como, Sí. como tertuliano. Ahí está, volvamos a Fasano. Pero Fasano tenía una cosa que tenía un estilo de escribir, una prosa muy barroca, pero muy sofisticada también, ¿no? Que uno la Sí. leía y decía, qué maldad, qué capacidad de hacer daño, ¿no? Sí. De escribir, de decir maldades tan bien, porque escribe muy bien. Y hay gente que nació para el mal. Pero claramente el tipo, primero, tenía una obsesión con nosotros todos los años, hacía alguna nota, siempre estaban contando cosas para putearnos. Pero claramente él no veía el periodismo como una acción de servicio público en el bien de la información en general. Él lo veía como una herramienta para lograr un fin político. Y yo creo que eso no te hace periodista. ¿Es cierto lo que se hablaba de la República, que si no conseguía determinado aviso, te escrachaba con una noticia en la tapa? No tengo elementos como para... No tenemos los diarios en este momento como para chequearlo. No tengo elementos para decir eso. Lo escuché muchas veces, pero no tengo elementos como para decirlo públicamente, ¿no? ¿Escuchaste a Orsi en la ONU? Queda muy mal que lo diga, pero no. ¿Y por qué no lo escuchaste? Estaba con escuché algún cortecito, alguna Sí. cosa, escuché, leí algo del discurso, pero, Sí. pero el video en sí no lo vi. Se ofreció como anfitrión para negociar la paz del mundo. Sí, ¿Estamos en condiciones de ser anfitriones, de negociar la paz del mundo? y yo qué sé, no sé, mira, yo sé que hay ahí algún proyecto en la vuelta de generar que Uruguay sea un poco un lugar adecuado como para que gente pueda venir a conversar. Me parece que sí, que Está bien, tenemos. pero ¿no sería un doble discurso? Porque la fuerza política del Frente Amplio es pro-Palestina. Incluso ha sacado comunicados para marchar a favor de Palestina. Sí. Me parece que hay un doble discurso ahí donde Orsi en el discurso se muestra como lugar de mediación, pero el Frente Amplio no tanto. Yo creo que primero, hay dos cosas ahí. Una, yo creo que Orsi ha tenido un talento que es desmarcarse un poco de su fuerza política desde que Sí. está en el gobierno, ¿no? Él no siempre hace lo que le dice. No sé, capaz que es una medida política muy estratégica para ampliar el espectro de votantes, digo, pero yo no estoy en condiciones de cuestionar su honestidad. Yo creo que él como presidente ha entendido que que él es el presidente de todos los uruguayos y no de los frente amplistas. A eso yo le doy la derecha a Orsi. Bien. La derecha o la izquierda, no sé Sí, qué corresponde. la izquierda. Pero vos pensás que ningún país que ha sido sede de negociaciones de paz es absolutamente Imparcial. imparcial. Yo creo que, ahora si vos me decís, acá hay condiciones como para recibir delegaciones de distintos lugares que puedan sentarse y conversar, Sí. creo que sí. De hecho, Qatar no es un país tan, digamos, Imparcial. ni Claro. mucho menos, ¿no? Claro. Preguntale a Arabia Saudita que lo tuvo bloqueado, Sí. pero sin embargo la gente vaya a negociar. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que podríamos ser. Ujú. ¿Qué opinión tenías sobre Orsi antes del 1 de marzo de este año? ¿Por qué ganó Orsi? Es una buena pregunta. Y odio cuando me dicen es una buena pregunta. Yo me mantuve al margen porque me lo dice el director de No. redacción del diario El País. Te pido disculpas. Yo me pregunto cómo no estoy trabajando. Lo que pasa es que porque yo no soy periodista. Vos pensás que mi medio es la escritura, no, Sí. no es lo oral. Sí. Entonces yo como que estoy acostumbrado a tomarme más tiempo antes de decir las Perdón, voy a cambiar la pregunta y te voy a hacer una pregunta mejor. ¿Perdió Delgado más que ganar Orsi? cosas. Yo creo que perdió la coalición más que perdió Delgado. Ajá. Más que ganar El Frente Amplio. Sí. Mm. Yo creo que un gobierno que... Bueno, hay estudios ahora que cuestionan esa sensación que yo por lo menos tenía de que la sociedad entendía que había sido un buen gobierno de la calle Pou en una cantidad de áreas. Ujú. Yo creo que ahí a mí me convenció mucho el manejo de la pandemia. Creo que en materia económica tuvimos una recuperación bastante más rápida que otros países. Creo que en materia de seguridad se hicieron cosas interesantes al principio, después no tanto. Yo creo que era un gobierno que con la popularidad que tenía el presidente al momento de las elecciones tenía todo para mantenerse. Y por algún motivo, que está abierto a discusión, yo puedo tener mi mirada, no logró validar eso y el Frente ganó.
Sobre Orsi, yo lo he conocido a Orsi, creo que es una persona que es tal cual lo vemos. Sí. Es un tipo honesto, transparente, Buena gente. macanudo, buena Sí. gente. Pero ¿necesitamos eso para conducir un Bueno, país? eso es una cosa que está abierta a discusión. Si los mejores líderes son buena gente y gente agradable como para comerte un asado y conversar, es discutible. Porque el liderazgo es ingrato, es duro, requiere tomar medidas difíciles. ¿Es líder Orsi? Y bueno, de alguna manera ha llegado a ser a ser el principal, es el líder del país hoy. Sí. ¿Quién soy yo para cuestionarle si es líder? Es el líder del país, dice Martín Aguirre, director de redacción de El País. Lo que yo no lo veo, no creo que tenga un tipo de liderazgo como el que uno está acostumbrado a ver, esos liderazgos fuertes porque también los países y las organizaciones requieren tipos de liderazgos diferentes en distintos momentos, ¿no? Ujú. La verdad es que lleva unos meses en el poder, no han habido crisis así de esas que demandan liderazgos. Yo creo que, por ejemplo, la pandemia fue un momento complicado y la calle Pou, a quien yo honestamente no le conocía esas dotes de liderazgo que mostró en la pandemia y que me probó a mí que tenía, tuvo que pasar eso para que nosotros para que yo por lo menos lo reconociera y Valide. lo valorara. Ajá. Orsi todavía no ha tenido una circunstancia, ojalá que no la tenga tampoco, pero claramente es un liderazgo diferente. Hablando de liderazgos, Orsi en el final de su discurso en la ONU habló de José Mujica. José Mujica nunca fue amigo del diario El País. No. Por el contrario, estuvo en una trinchera Sí. enemiga, digamos. Durante los tiempos jodidos, sí. Ujú. Después, la verdad que fue un antagonista respetuoso. Yo no tengo nada para decir. Pero nunca fue al diario El País, ¿o sí? No. Orsi tampoco. ¿Orsi lo dejó clavado? Orsi nos dejó clavados en una entrevista así con la Sí. vestuarista y con la maquilladora pronta, sí. Sí. ¿Por Pero qué bueno, lo dejó clavado? No sé, creo que era un momento muy tenso de la campaña, del final de campaña. Y pensó ¿Dónde lo escondían? Desde el punto de vista periodístico. No dio muchas entrevistas. Ajá. Eso Bueno, es verdad. Yo si lo escondía no puedo decirlo, pero Estuvo, que no dio muchas entrevistas. estuvo no en dio. Malos Pensamientos, que es donde la gente decidió lo saque presidente. Sí, es que fue dura esa, yo la vi, esa fue buena. Y la otra que vi fue con Leñani, que le mandé un mensaje porque la verdad que salió como un campeón y fue difícil, se le hiciste Sí. difícil, lo hiciste sudar. Claro, a Leñani. Ahora, volvamos al tema Mujica que me interesa. No fue nunca al diario El País, No. siendo presidente de la República, tampoco ningún periodista del diario El País fue a la chacra, por ejemplo. Sí, ¿Sí? no, sí, le hicimos entrevistas. Incluso Ajá. una, no mucho antes de que se muriera, le hicimos una entrevista muy buena. ¿Donde mató a Cose? Sí, le pegó a Cose, es verdad. Ah, Dijo, ¿qué fue lo que dijo Cose? Ya no me acuerdo. Pero fue medio duro con Cose. sí. Sí. La última carta de Mujica fue destruir a Cose. Yo qué sé, no sé si tanto, pero sí no parece que mucha simpatía no le tenía. Ajá. Pese a que al principio la apoyó, ¿no? Vaya uno a saber que... También son tipos de liderazgo muy diferentes, ¿no? Ujú. Justo ayer estaba en un asado con Juan Martín Posadas, que es una persona que tiene 90 años, pero tiene una mirada muy lúcida de la realidad, y hablaba, ¿no?, de que muchos dirigentes del Frente Amplio es fácil percibir si tienen una raíz colorada o una raíz blanca, ¿no? Y yo creo que Mujica tenía una raíz blanca Sí, muy, claro. muy obvia. No la ocultaba Incluso tampoco. en esa cosa media caótica y, ¿no? Y Cose es un aparato político más... Es un aparato. Más... Vive enfrente a mi casa, no me hagas Le problema mandamos con un eso. beso grande, entonces. acá. Yo creo que es mucho más dura, más dogmática, más Sí. rígida. Es ingeniera. Es ingeniera. Claro. Y son estilos políticos muy diferentes, ¿no? Ujú. Hablabas de lo caótico que fue Mujica. ¿Le ha hecho daño al país? Yo tengo una mirada crítica del gobierno. Yo no creo que Mujica le haya hecho daño al país en su vida política. A ver, En su presidencia. desde que aceptó las reglas de juego de la democracia, creo que jugó bien, jugó legítimo, jugó leal. Fue para mí el político más influyente de los últimos 30, 40 años. Creo que fue un político excepcional como político y alguien que entendió la sociedad uruguaya como muy poca gente. ¿Ese era su talento? ¿Entender a la sociedad uruguaya? Yo creo que sí, lo puse en alguna columna que escribí sobre Mujica después que falleció,
que para mí fue el pianista que sabía cómo tocar las notas de la sociedad uruguaya, sabía cómo hacerte calentar, cómo tocarte el amor propio, en eso era un genio, ¿no? En esa nota fue que pusiste Mujica es Uruguay. Sí. ¿Es un elogio eso o es una crítica? ¿O es una crítica a la sociedad? ¿Qué quisiste decir cuando dijiste Mujica es Uruguay? Y yo creo que para todo lo bueno y para todo lo malo. O sea, porque como toda personalidad, Uruguay tiene cosas espectaculares y tiene otras cosas que no están bien y que a mí personalmente no me revelan muchas veces, ¿no? Ujú. Y yo creo que con Mujica pasa lo mismo. El gobierno de Mujica, por ejemplo, fue malo. O sea, si vos mirás las cifras económicas de Mujica, todos los años los ingresos del Estado aumentaban un porcentaje enorme y sin embargo los gastos aumentaban más. No logró equilibrar la balanza un año. Siempre gastó más. Yo creo que Mujica... Teniendo viento a favor. Todo el viento El a favor. mejor viento a Sí. favor. Yo creo que Mujica, por ejemplo, tenía una legitimidad moral y social como para hacer algunas de las reformas que este país, él sabía que necesitábamos. La educación, el Estado. Y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Y bueno, ahí es discutible. ¿Por qué no lo hizo? Porque no se habrá sentido con la fuerza suficiente. Porque era muy desprolijo y dejó hacer. Porque, bueno, Zabalza siempre decía que él, cuando era Tupamaro, a Mujica no se le podía encargar ningún operativo porque era muy caótico, no se llevaba bien a cabo, ¿no? Sí. Capaz que también hay una cosa que es, Mujica en algún momento fue un personaje muy fuerte y es difícil porque Mundialmente hablando. Sí, O también en nuestro yo país. lo de mundialmente tengo mis dudas, pero A ver. regionalmente sí. Y lo que pasa es que también cuando vos, uno de alguna manera es humano enamorarte un poco de eso, de que la gente venga y te palme la espalda y te diga que crack que sos. Y si vos te querías, en el caso de Mujica, hacer una reforma de la educación fuerte que implicaba enfrentarte con los sindicatos, o una reforma del Estado fuerte que implicaba enfrentarte con COFE, eso Era en su gobierno. era pagar un costo político. Ujú. Y capaz que el loco no lo quiso pagar, o capaz que no se sintió con la fuerza suficiente, o capaz que privilegió otras batallas. Yo no lo puedo decir, pero lo que sí creo es que a mí la sensación que me queda del periodo Mujica es que tuvo todo para hacer algunas de esas reformas que otros gobiernos no pueden hacer, porque él tenía esa legitimidad, no sé, política, moral, lo que fuera, Sí. y no lo hizo, y creo que el país sí va a pagar un precio por eso. ¿Crees que la historia va a mostrar a Mujica desde qué lugar con el paso de los años? Porque todavía se lo sigue venerando. Estamos hablando que Lula en la ONU habló del Papa y de Mujica, que se murieron dos profetas casi, ¿no? Yo creo que la historia va a ser más generosa con Mujica de lo que probablemente merezca el personaje. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de características que calzan muy bien con una narrativa y porque la izquierda siempre ha sido muy talentosa a la hora de generar esos mitos que son difíciles de atacar, ¿no? Todos los mitos tienen lados claroscuros. Pero la historia los termina con algunos casos escondiendo los oscuros y en otros casos reflejando más los claros. A mí me da la sensación de que por todo el contexto y el tipo de personaje y porque era alguien de izquierda, Mujica va a pasar a la historia probablemente bastante mejor de lo que un análisis centrado de su gestión política podría definir, digamos. Y con esto nos vamos a la pausa. Estamos con Martín Aguirre, director de redacción del diario El País. Sí. Tenemos ya la noticia más importante. ¿Cómo se le llama la noticia que va a ocupar el mayor cuerpo del diario? ¿El título principal? ¿Título principal? No. Es muy temprano. Es muy temprano todavía. El que está siempre pendiente de las noticias, el que trabaja en un diario, ¿está esperando que siempre pase algo, aunque sea malo? Y sí, siempre estás esperando algo ahí. Ah. Siempre estuviste esperando un título. Que pero... reviente el cilindro, que implosione el... Claro que eso es la noticia. Sí, pero y ahora encima con el tema del tráfico estás buscando algo que te levante el tráfico, que genere interacciones, que genere algo. Ok, vamos a inventar algo en la pausa. Dale. Inventamos la noticia y la ponemos mañana. ¡Pausa! 25 minutos van de las 6 de la tarde. ¿Hizo radio alguna vez Martín Aguirre, director de redacción del diario El País? ¿No? Nunca. Pero está haciendo televisión. Sí. Como panelista de Séptimo Día, el programa de Canal 12. Es verdad. ¿Cómo lo lleva? ¿Qué medio diferente es la televisión respecto a la prensa, no? Muy diferente, muy diferente. Lo llevo con sentimientos agridulces. ¿Por qué?
Y porque me cuesta, ¿viste? Me pasa mucho que termina el programa y me voy a mi casa y pienso todas las cosas inteligentes que podría haber Uy, dicho. ¿por qué no dije eso? Claro. Aparte, además está allí con colegas de otros medios. Sí, es verdad, Ujú. sí. Con Leo Abercon, con quien trabajé muchos años en el diario, con Natalia Ubal de La Diaria, y a veces, bueno, y Mariano López, con quien fuimos compañeros de liceo. Bien. Hablemos de la libertad de expresión en nuestro país. Ujú. La libertad de expresión hoy en nuestro país no está en riesgo. A ver, no. Depende. Pero, Pero sí, a ver, lo que pasa es que ha cambiado mucho. A ver, la libertad de expresión como tal, por el lado de la censura pública, del Estado, digamos, yo creo que está bastante bien. A mí tengo algunas cuestiones con esto que se ha dado a llamar el discurso de odio, que yo creo que abre una puerta peligrosa. a Pero bueno. ver, Y bueno, porque en el fondo es una limitante a la libertad de expresión, ¿no? el discurso de odio. El delito de odio Ajá. planteado como determinados discursos que atentan contra o que ¿Podemos poner un ejemplo? eh, bueno, a ver, el elemento central por el cual se genera este delito, que es en verdad una cuestión de antisemitismo, ¿no? Es un delito que se impone con una mirada muy positiva, muy constructiva, de evitar, en el entendido de aprender de lo que pasó previo al genocidio nazi, en el sentido de cómo determinados discursos van generando un microclima o una tierra fértil para cuestiones más que después llegan realmente a cuestiones terribles. Ujú. Lo que pasa es que yo entiendo que desde el momento que vos penalizás un discurso que pueda criticar o que penalice a alguien por eh, esbozar características relativas a un género, a una raza, a una etnia, lo que sea, de alguna manera vos estás limitando ese derecho, esa libertad de expresión de una manera que al final lo único que hace es esconder cosas que están en la sociedad y que yo creo que es mejor conocerlas que dejarlas que se vayan incubando en secreto por ahí, ¿no? Ujú. Ya que hablaba de antisemitismo y de cosas que están en la sociedad, no podemos dejar de reconocer el antisemitismo que ha crecido en nuestro país, que es el país en el que ha crecido más en América Latina. Sí, sí. Yo creo que es como el racismo. En Uruguay nos crían en la escuela con esa cabeza de que acá no hay racismo, acá no hay Sí, antisemitismo, somos todos, los sí, uruguayos que somos todos somos, solidarios. somos un país re Sí, solidario, sí. bárbaro, y esto es una gran mentira, ¿no? Ujú, Y yo creo que una muestra, si algo que muestra cómo es la identidad de un país es el tránsito para mí. Y si vos andás en el tránsito uruguayo te vas a dar cuenta que solidarios no somos. ujú. Eh, y yo creo que episodios como los que están pasando ahora habilitan a mucha gente a ventilar sentimientos que los tenían medios escondidos, pero que ya los tenían ahí, ¿no? Ujú. Este, y a mí me preocupa, creo que en Uruguay hay racismo y hay antisemitismo. Y bueno, la manera de enfrentar los temas no es esconderlos, sino es enfrentarlos, ¿no? Ujú. ¿Y de qué manera podemos enfrentar a una mentira repetida 1000 veces? Y bueno, con O la... sea, el concepto de Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, miente, miente que algo queda, lo están utilizando los palestinos hablando de el genocidio, entre comillas, que no es tal, hablando de eh, una situación que a nadie le divierte la guerra. Pero esta guerra empezó el 7 de octubre de 2023 y es una guerra que empezó porque un grupo terrorista invadió un Estado democrático. ¿Cómo la izquierda de nuestro país y la izquierda en América Latina también, y también en Europa, están del lado de un territorio gobernado por terroristas? Sí, a mí hay una cantidad de cosas que me sorprende mucho. Para empezar, yo no creo que... A ver, siempre que hay una guerra entre un ejército regular y una fuerza irregular, como lo que está pasando acá, como pasó en muchos otros países, una de las armas que tiene el ejército irregular es la propaganda y es apelar a la opinión pública como una forma de desgastar al ejército regular, ¿no? Eso ha pasado en todos los conflictos que hemos Y visto. lo están haciendo bien. Y lo están haciendo bien. Ujú. Pero yo ahí sinceramente no es algo por lo que pueda juzgar o penalizar al palestino per se, porque yo qué sé, es parte de la regla del juego de la guerra, digamos, ¿no? Ujú. Dentro de si hay reglas de juego en la guerra.
Yo lo que sí creo que hay un fenómeno preocupante que es cómo determinadas corrientes de pensamiento muy asociadas a la izquierda toman este tema como una especie de bandera muy irracional. O sea, no hay, no hay una preocupación tanto por los hechos en sí, sino por esa narrativa que se construye, que en el fondo deshumaniza a una, ¿no? Y genera un debate público que me parece que está alejado de la realidad y de los hechos, ¿no? Yo, por ejemplo, la palabra genocidio, ¿qué quiere decir genocidio? Hay definiciones, etcétera, no sé qué, pero el genocidio es cuando vos querés exterminar a una raza, ¿no? Lo que pasó en Ruanda, lo que pasó, bueno, en el Holocausto, yo creo que no es sostenible eso. Lo que pasó con los armenios y los turcos. Yo creo que decir que eso está pasando ahora al Medio Oriente me parece que no es realista, no es honesto. Si Israel hubiera querido, podía haber exterminado en un día y medio a todos los palestinos. Yo creo que no hace honor a un análisis honesto del problema como para realmente generar instancias que lo puedan solucionar. Entonces, y banaliza la palabra. Bueno, y eso es lo peor de todo, ¿no? Que se banaliza. Pero hay una cuestión en que la izquierda es muy habilidosa, que es en esas construcciones narrativas, y además en una manera de enfocar los problemas donde no hay términos medios. O sea, no se te permite la duda, no se te permite el cuestionamiento. Yo me ha pasado escribí una columna una vez diciendo, a ver, yo sigo el conflicto de Medio Oriente. Yo empecé a trabajar en el año 90 y poco en el diario formalmente y enseguida empecé a trabajar internacionales. He pasado por muchas etapas del conflicto de Medio Oriente. Etapas iguales de caliente que esta, menos, pero siempre está arriba de la mesa. Y la realidad es que es un conflicto extremadamente complejo y donde hay una cantidad de aristas que no permiten una postura panfletaria de que estos son los buenos y estos son los malos. Pero Reverte lo decía en una entrevista que vi hace poco donde decía, el que te diga que estos son los buenos y los malos te está jodiendo. Entonces yo me parece que no es razonable y esa postura, porque por decir eso, por decir, mira, a mí que lo llevo leyendo hace 30 años, que he leído, que he estado ahí, que he visto todo, me cuesta jugármela con una postura oficial. Y sin embargo hay gente que hasta hace 15 días no tiene idea ni cómo está el mapa y sin embargo inmediatamente asume una postura. Por decir eso, simplemente por decir eso, más allá de todas las puteadas en redes y todo, en los amigos de Brecha me dedicaron 2 páginas del semanario, 2 periodistas para putearme, mencionándome por nombre y apellido 70 veces, porque no se permite esa tibieza. Eso es una de las cosas que a mí me molesta del encare del discurso público de la izquierda, que es esa cosa de... La izquierda tiene una superioridad moral que menosprecia el pensamiento crítico. Sí, no hay lugar para el pensamiento crítico. No hay lugar, o sea, o estás... El que no piensa como piensa la izquierda no piensa. No, o sos un ser que está animado porque, porque estás cuidando a tus avisadores que son judíos, no querés decir tal cosa, o estás a favor de los empresarios, o estás no sé qué, o no sé qué, no sé cuándo. No, flaco, es lo que yo pienso. ¿Qué querés que haga? Me devano la neurona pensando, he leído, me he informado, estoy ahí y no pienso igual que vos. ¿Estuvo en Israel? Sí. Sí. ¿Qué vio? Y bueno, vi de todo. La verdad que para mí fue una experiencia tremenda. Estuve en Israel y estuve en Cisjordania, en Ramallah. En Ramallah. Sí, y escribí una nota que intenté ser lo más honesto posible, donde la realidad es que mi conclusión fue: no estoy en condiciones de entender este problema. ¿Por qué? Porque vos te sentabas con un palestino y le decías, bueno, vos tenés este problema, pero entonces vos querés tu estado. No es fácil sentarte y negociar, bueno, dame esto, te doy esto. Te decían, no, porque vos no sos de Medio Oriente, no entendés esto. Esto tiene 2000 años, no es así. Y después me sentaba con una legisladora del Likud que me decía, yo decía, pero escúchame, no querés paz, no querés esto, porque no arreglan, negocian esto. Vos no sos de acá, no entendés cómo son las cosas. Sí. Y entonces realmente te sentís que no podés, porque la gente de ahí te hace sentir que esto es una cuestión que tiene 2000 años y que esto es apenas un capítulo de un problema en el cual nuestra mirada occidental, racional, transaccional, no tiene una aplicación concreta. Ahora, en Israel conviven palestinos, conviven árabes, conviven judíos religiosos, judíos que no son religiosos, cristianos, católicos, armenios. Es un crisol de razas. No es lo mismo del otro lado. Y no es lo mismo en casi ningún país islámico, ¿no? Incluso muchos de los heridos de Palestina o de Siria o de donde sea se atienden en hospitales israelíes. Bueno, yo cuando fui a Israel nos llevaron a los Altos del Golán,
yo fui con una delegación de políticos chilenos, no me preguntes por qué. Y fuimos a un hospital en Altos del Golán que había un médico que era de origen mexicano. Estaba era el año 2018. ¿Mexicano-israelí? Sí, yo no le pregunté si era, pero estaba trabajando Pero ahí. estaba trabajando para el hospital Sí, israelí. sí. Un hospital bajo tierra, preparado para guerra química, una cosa espectacular, digo, tremenda, ¿no? Pero estaba en pleno boom de la guerra siria, ¿no? Y nos contaban que, claro, la gente llevaba a los heridos y los dejaba en la frontera para que los atendieran en el hospital. Y el tipo nos mostraba unas fotos, bueno, salías destruido, ¿no? Porque era Claro, una cosa... pero los sirios mismos dejaban Sí, a los heridos para que los atiendan en el sí. hospital de Israel. Y vamos a ser claros, la guerra que hubo en Siria fue tremenda. Entre ellos. Sí, pero Rusia en algún momento entró en defensa de Assad, usó armas químicas, Ujú. crímenes de guerra espantosos, cosas que a mí, ese es uno de los argumentos que yo digo a veces, no generaba el mismo nivel de sensibilidad que genera esto hoy, ¿no? Y eso cuestiona por lo menos la honestidad de algunas reacciones muy sensibles que vemos a veces, ¿no? Pero más allá de eso, es todo un tema donde me parece que siempre se dice que la guerra, la primera víctima es la verdad, ¿no? Y pasa. Pero a mí lo que me fastidia mucho es la incapacidad de poder, a tanta distancia del lugar, tener un diálogo racional con gente para tratar de llegar a una conclusión, entender algo de lo que pasa sin que inmediatamente haya que ponerse una camiseta o que te juzguen o que haya que se ha convertido en una especie de partido de fútbol esto. Ujú. Y me parece que eso no es humano, no es racional y no es constructivo tampoco. Hablemos de Reporteros Sin Fronteras. ¿Qué significa para el periodismo o para el director de redacción de un diario de nuestro país, como El País, Reporteros Sin Fronteras? ¿Es como la ONU para el mundo hoy? No. Sinceramente no. O sea, yo entiendo que Reporteros Sin Fronteras es una organización muy valiosa, pero yo la veo muy lejana. Yo no tengo interacción con nada de Reporteros Sin Fronteras. Y algunas de las cosas que han pasado con Reporteros Sin Fronteras, sobre todo cuando hicieron lo que hicieron con Uruguay en el primer año del gobierno pasado, donde nos bajaron en la calificación como que fuéramos un país poco menos que violaba la libertad de prensa todos los ¿Por qué días. lo hicieron? Y bueno, yo creo que tenían algo... A ver, para Uruguay para ellos no existe. Porque Uruguay es un país pacífico, acá no pasa nada, no hay más. Y bueno, alguien que se ve que tenía muy buenos contactos ahí y que tenía una agenda política, transmitió una información que cuando vos consultas, la gente que conozco que está bien vinculada a los foros internacionales, cuestionaba a las autoridades de por qué había pasado, no sabían cómo explicártelo. Esa es la realidad. Porque la realidad es que la libertad de expresión en Uruguay no cambió en los últimos 20 años como para que hayamos caído 10 lugares en el ranking o no sé cuánto fue en aquel momento, como pasó en ese momento. Para mí es una organización que tiene algunos déficits de credibilidad hoy en día. Entonces hay periodistas mala leche que lo que quieren es joder al país beneficiando a un partido político. Y bueno, es que yo creo que... Es una lectura que estoy haciendo y Sí, pregunta, ¿no? yo no sé si puedo calificarlos como periodistas, lo que pasa. Por lo que te decía antes, porque desde el momento que ellos están en la actividad política o tienen una actividad que va por otro lado, un objetivo que es distinto al de suministrar información útil a la sociedad para entender lo que pasa, me parece que ya no los puedo calificar como periodistas. Ujú. ¿Hay periodistas de izquierda en el diario El País? Y debe haber, yo no le pregunto a nadie lo que vota, pero por la sensibilidad con muchos temas y todo, sí, no tengo duda que sí. Además, hay una cuestión Perdón, que es... cuando sí. dice sí por la sensibilidad, seguro que sí. Como si la gente de centro o de derecha no tuviera sensibilidad. No me expresé bien. Quiero Eh. decir por la sensibilidad frente a determinados temas. Esa es la batalla cultural que ha ganado la izquierda, ¿no? Se ha adueñado de la sensibilidad. Ser sensible es de izquierda. Yo lloro. A mí me apenan las cosas. Bueno, es que esa es una discusión que yo he tenido a veces con algunos amigos de izquierda cuando te hablan, ¿no? De qué es ser de izquierda, la sensibilidad de izquierda. Digo, yo no sé, ¿qué pasa? ¿Das más plata vos al cuidacoche? ¿Te sentís peor que cuando ves un niño en la mala? No sé. Yo no me refería a la sensibilidad como tal, sino a la sensibilidad de determinados temas o las prioridades de los temas que les preocupan o los enfoques de determinados temas. Pero además hay un tema que es netamente estadístico. La mayoría de los periodistas vienen de un sector de la sociedad, urbanos, profesionales universitarios, donde si vos mirás las estadísticas, el 75% de la gente es de izquierda, vota al Frente Amplio. Entonces como además yo no hago una selección o el diario no hace una selección
a nivel ideológica. No, sino en función de su trabajo. A mí no me importa lo que voten. Mientras que hagan bien su trabajo, bien. ¿Hay periodismo independiente en Uruguay? Sí, a ver, pero ¿independiente de qué? ¿Uno puede escribir lo que siente o lo que piensa? Yo creo que sí. Otra cosa es que lo hagan. Y yo personalmente soy muy crítico de la gente que se pega al pecho hablando de periodismo independiente, ¿viste? Porque en el fondo todos tenemos un sesgo. O una dependencia de algo o de alguien. O de algo de alguien, ¿no? Aunque más no sea de una fuente, ¿no? Si vos tenés una fuente política muy importante que te da el 75% de tu información, ¿sos independiente? Entonces yo creo que, como siempre digo lo mismo, yo creo que a lo máximo que puede aspirar un periodista es a ser honesto. Y bueno, y ser transparente. Y sobre todo, no pretender que el que está del otro lado necesariamente piense igual que vos. Recién hablábamos de la sensibilidad. ¿Hay una hipersensibilidad en la sociedad, Sí. en el mundo, sí. en Uruguay? En todos lados. Estamos en una época donde todo pasa por lo emocional y muy poco por lo racional. ¿Hay cosas que antes se escribían que hoy no se pueden escribir? Totalmente, sí. Y cosas que antes, o sea, yo te decía hoy, si yo a un periodista de 20 años le agarro y le rompo un trabajo en la cara y le digo que es una porquería que lo vaya a hacer de nuevo, acoso laboral. Tengo una denuncia en el Ministerio de Trabajo. Hay una generación de cristal escribiendo y hay otra generación de cristal leyendo. Sí, a ver, lo de la generación de cristal tiene un poco también de viejo amargado, ¿no? Yo no quiero entrar en yo esa... no soy ni viejo ni amargado. No. Yo lo digo porque... No. Pero sí... O sea, ojo que eso... Esto, el domingo en El País, declaraciones de Martín Aguirre. Acaba de... Pará, esto genera un clic. Byte espectacular. Martín Aguirre le dijo viejo y amargado a Pettinati. Conocé las razones. Ese es el titular. Tomá nota, Bardesio, Claro. para TV Show. Ese es el titular. No, pero sí es verdad que a veces a mí, por ejemplo, yo doy clase en la universidad y a mí me gusta mucho chinchear a los estudiantes, por decirlo de alguna manera. Y ¿provocarlos? Sí, me encanta. Se los digo los primeros días para que no se asusten, ¿no? Sí. Pero ahora, por ejemplo, tengo unos estudiantes que están haciendo una tesis sobre el burnout. Entonces, yo cuando me... ¿Qué es el burnout? A mí me gusta decir que no sé cuando no sé. Sí, bueno, es como ese síndrome de agotamiento laboral, de quemazón, de que estás quemado por todo. ¿no? Ya es lo que tengo. Sí. Pettinati tiene burnout. Con Pettinati se confiesa. Tiene burnout. Yo te hago titulares que te los vendo todos. Tremendo. Sí. Y entonces yo les digo, bueno, ¿sabés dónde me dijeron que está terrible el burnout? En Kiev. En estos momentos hay una epidemia de burnout espantosa. No, pará, que sos un licenciado. Lo digo para molestarlo, le digo. Pero sí hay una cuestión de que la sociedad actual está muy, muy aprensiva, muy, muy emocional. Todo pasa por lo... Mirá las publicidades. Digo, cuando ves la publicidad, ¿no te resultan un exceso de políticamente correctas? Y de emotividad, Sí, claro. todo, hasta para venderte, viste, lo que sea, todo pasa por un lado de basta, un poquito nomás, basta. Hablando de emociones, muchas veces te agarraste la cabeza siendo docente, dándote cuenta que los alumnos no leen. Sí, me doy cuenta, sí. Pero yo es como con el tema de los celulares. Trato de no ponerme en plan, son todos unos burros o son todos, déjense. Yo le digo, si ustedes están viendo el celular cuando yo doy clase, la culpa es mía. Porque yo tengo la responsabilidad de generar algo tan atractivo que ustedes dejen el celular. Y el tema de la información, yo creo que también está en nosotros el hacerle entender a la gente por qué la información es importante. Yo creo que la información es poder. Claro. Y si vos no sabés lo que está pasando, sos mucho más fácil de manipular. Y bueno, de hecho es lo que está pasando. O sea, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué vos crees que tanta... Cuando te referís a por qué pasa lo que pasa, ¿a qué te estás refiriendo? Me refiero, por ejemplo, a lo del conflicto de Medio Oriente. ¿Por qué tanta gente tiene una postura Claro, tan... ¿por qué la gente compra cosas que no son ciertas?
Y bueno, yo creo También pasa también con la política uruguaya, ¿eh? También, sí, Ujú. sí. Ojo, eso no quita que haya gente muy informada que pueda tener una postura y que... Eso yo lo respeto mucho, pero si vos miras al grueso de la sociedad, hay una cantidad de gente que toma posturas demasiado duras para el nivel de información que maneja. Mm. Y yo creo que eso tiene que ver con que también la ignorancia es como... te da cierta sensación de... ¿Cómo decirlo? Cuando vos no sabés nada y sabés un poquito, te crees que sabes mucho. Cuando vos pasás ese umbral y empezás a leer más, te das cuenta de lo poco que sabés. Y de lo poco que saben los demás. También. 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 Ujú. Pero una de las cosas que te da el manejar información es que te pone un poco en tu lugar y te da una dosis de humildad en el entendido de que, puta, hay cosas que yo realmente no debería tener una postura tan firme porque la verdad es que esto es complicado. Me falta leer. Me falta leer. Yo intercambié mensajes con una persona pública de nuestro país, al que quiero mucho, que subió una bandera palestina. Mm. Entonces le dije, contame por qué subiste la bandera palestina. No, por todo lo que está pasando. Ok, perfecto. ¿Subiste alguna foto de los vivas? ¿Subiste alguna foto de los rehenes el 7 de octubre? ¿Algo de las violaciones? No, no sabía. Entonces, si subís una bandera palestina, porque hay muchas cosas que no sabes. Entonces, yo soy muy terco, parezco vasco, no judío. Pero cuando yo veo que alguien no sabe, la información es poder. Cuanto más esta guerra se gana informando, pero informando de verdad. A ver, yo entiendo al que pone una bandera palestina, ¿entendés? O sea, las imágenes son duras, es fácil caer en la sensibilidad de decir, bueno, uno tiende a estar del lado del que parece más débil en el momento. Claro. ¿Ta? Ese fue el error de Israel. Era la víctima el 7 de octubre y se dio vuelta de manera increíble. No, y además hay una cuestión que es, hay una gente que lee el conflicto a través de la política local y entonces Netanyahu es de derecha el facho. y es ultraderecha y entonces está todo, justifica cualquier comentario. Cuando una de las cosas que yo decía en el programa del 12 cuando fuimos, ¿no? Es increíble porque Israel es un país originalmente muy de izquierda. Uh-huh. O sea, yo sería de izquierda en Israel. Los kibbutz, todo es un país prácticamente socialista. Que no tiene nada que ver con la izquierda de nuestro país. Y yo en mi tarea en el diario vi la evolución política de Israel. O sea, yo me acuerdo cuando Ehud Barak va a Camp David y iba a arreglar con Arafat y le ofreció todo lo que podía y Arafat se fue corriendo y medio a las escondidas para no firmar. Uh-huh. Entonces, también tenés que entender que hay una sociedad como la israelí, que es una sociedad parecida a la nuestra en una cantidad de cosas, que lleva 30, 40 años en un conflicto latente con atentados, con muertes, con un goteo de muertes permanente. ¿Y cómo reaccionaríamos nosotros en esa situación? Uh-huh. Si tuvieran 30, 40 uruguayos secuestrados del otro lado de la frontera y cada tanto te mostraran un video, ¿cómo reaccionás? Y vos tuvieras además la fuerza que tiene Israel como para entrar y destruir todo. Entonces... Uh-huh. Hablamos de periodismo y hablamos de las fake news. Hoy día es fácil encontrarse con noticias falsas. ¿Cómo cuidan en el diario El País eso? Lo que pasa que acá me acuerdo de Daniel Mazzone, que le mando un saludo si llega a estar escuchando. ¿Quién es Daniel Mazzone? Era el decano de la RT en un momento que yo daba clases ahí de comunicación y tenía una muletilla que era las fake news, las mal llamadas fake news. Sí, claro. Porque en realidad las fake news se nos atribuyen a los periodistas cuando no son. Pero yo te decía hoy de que el tema de la libertad de expresión y la censura cómo ha cambiado, ¿no? Y la realidad es que antes lo que se buscaba con la censura era como cortar el chorro de desarrollo informativo. Entonces te prohibían publicar, te cerraban el programa, te cerraban el medio. La realidad es que la estrategia hoy justamente es al revés, es bombardear el ecosistema mediático con información basura, cosa que la gente al final no sepa que es verdad y que es mentira. Entonces, uno de los problemas que hay para la gente es que al final del día ve tanta cosa contradictoria, no sé qué, que no sabe, se ve desbordada y dice, yo no... Y hay una tendencia muy fuerte, que lo muestran los estudios, de la gente de tratar de no estar informada, de huir de la información. Hay mucha gente, seguro lo escuchaste, que cuando ganó el Frente Amplio dijo, yo no miro más informativo.
Pero lo que pasa es que existe un fenómeno natural de saturación, ¿viste? La gente no quiere informarse. No, Y está mal. y está mal. Ujú. Yo creo que también tiene es un poco un coletazo de la pandemia, ¿no? O sea, acordate el nivel de obsesión informativa que teníamos en la pandemia, ¿no? ¿Cómo era informar en la pandemia en el diario El País? Era terrible, ¿no? Yo te digo, hay dos momentos en mi vida en una redacción que comparo como en ese nivel de histeria y de estrés, que fue la crisis del 2002 y la Claro. pandemia. Ujú. Porque además la información termina generando la realidad, porque si yo te digo, mañana no abre tal banco, estoy generando yo la corrida, ¿no? Ujú. Y si yo te digo, no hay vacunas, o se murieron tantas personas, o el SINAE, ¿te acordás que salía el informe del SINAE y empezaban a correr las bolas antes de que, bueno, hoy murieron 25, Claro. hoy no sé qué, hoy no sé cuánto, y vos una angustia que te venía, ¿viste? La verdad que fue uno de los peores momentos que yo he pasado, además ni siquiera en la redacción, porque íbamos a la redacción, yo fui todos los días, Ujú. pero había 3 personas, era un vacío eso, era una cosa... ¿Tenías contacto directo con el presidente de la República en ese momento? No, yo, o sea, nunca tuve un contacto muy fluido con el presidente de la República. Con la calle Pou en no. ese momento. O sea, alguna vez crucé algún mensaje, pero yo incluso yo no creo que tampoco sea mi rol estar hablando con el presidente de la República todos los días, ni nada. ¿Y en la crisis del 2002, Valle no le pidió ayuda a los medios, al diario El País? Sí, sí. En algún momento hubo algún planteo de, bueno, yo tengo esta información, si vos haces información, mañana se prende fuego el país. Y, ¿Cuál era? bueno, en algún momento cuando estaba la negociación por el banco de crédito, que se abría, que no abría, y, y bueno, lo que pasa es que hay un punto en el que vos tenés que tomar decisiones que son muy, muy embromadas éticamente, porque por un lado, ¿a quién atendés vos? Tu responsabilidad con quién es? Es con el Con la tipo, gente. es con el tipo que invierte su plata, saca su plata y paga para tener la información que vos le das, confiando en que vos le vas a dar lo mejor lo que tenés. Pero por otro lado, vos también tenés una responsabilidad con el país. Porque si vos estás de alguna manera fogoneando una crisis que está al borde de la quiebra, yo por suerte en ese momento era un modesto cronista de internacionales en el diario y no tenía que tomar decisiones, pero yo vi a mi padre y vi a la gente que estaba a cargo de la redacción perder años de vida en ese momento. Además de que también la empresa mismo estaba pasando momentos horribles, tenían que sacar gente. Fue un momento espantoso y... Claro, porque pienso, se me ocurre en este momento, ¿sabés o tenés la información de que la gente va a perder mucha guita, le va a desaparecer la guita? ¿Y qué haces? Porque además si vos la das, capaz que multiplicás eso por 40, ¿entendés? Es un... Pero es horrible, es como dormís. Y bueno, sí, es horrible. ¿Cómo dormís? Eso es lo que yo digo. Yo lo vi en mi casa. Lo que tiene de haberse criado en un ambiente así como el mío es que yo llegaba a mi casa y veía a mi padre llorando en el living tomándose un whisky con mi madre. Porque es una sensación... Cualquier decisión que tomes es mala. Porque a veces la responsabilidad para con el país no es la misma para con la gente. Saquen la plata. Yo no podría dirigir un diario. Es No, sería un... Pero además tampoco es que lo que vos hagas la gente también lo va a valorar demasiado. Ajá. Es una responsabilidad personal. Cuando vos me hablas de la ética del periodista, ¿no? Es un trabajo muy ingrato en una cantidad de cosas, porque muchas veces las decisiones éticas más clave no están sobre la mesa pública, son personales. Uh-huh. Y vos tenés que vivir con eso. El periodista que tiene redes sociales, ¿está bien que dé la primicia en sus redes sociales antes de dársela al medio para el cual trabaja? No, yo creo que no. ¿Y si la trabajó él solo? Bueno, pero la trabajó él solo como, porque, digo, si vos estás... Lo que pasa es que hoy en día también hay multiempleo, hay una serie de circunstancias que enturbian el debate, pero si vos estás trabajando para un medio, tu primera responsabilidad yo creo que es darla con el medio. Podés compartirla en las redes, pero también por algo te pagan un sueldo, ¿no? Uh-huh. Ahora igual tenemos la inteligencia artificial. Sí. A ver, a lo largo de estos 107 años el diario El País
ha vivido varios cimbronazos, Muchos. ¿no? Sí. El más grande creo que tiene que ver con el papel. Sí. Cuando vino la tecnología, vino la computadora y va a desaparecer el diario físico. Y no sé, yo qué sé, por ahora... No, se decía eso. Sí, sí, bueno, Se decía eso. El país también se decía de la radio cuando apareció la televisión. también, por suerte, está el diario y está la radio. Claro, por suerte sobrevivimos, pero fue un momento de muchas interrogantes, ¿no? Dentro del diario. Sí, yo he pasado, te digo, una cantidad de cambios tecnológicos en mi corta vida, yo que soy tan joven, Sí. pero nunca, cuando vos crees que más o menos tenés las cosas encaminadas, aparece un nuevo cimbronazo, como ahora, ¿viste? La inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo va a meterse la inteligencia artificial dentro del periodismo? Ya está metida, Ya ¿no? está metida, sí, Ajá. ya está metida. O sea, nosotros trabajamos con inteligencia artificial. Primero, hay cosas que son automatizables que se automatizan, ¿viste? Yo qué sé, el sorteo del 5 de oro, la nota que sale el comunicado, y bueno, ya lo Sí. chupa y arma una nota y Sí. está. Hay una cantidad de cosas que ya se pueden hacer por inteligencia artificial. Igual hay cuestiones que yo creo que todavía son discutibles, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber ojos humanos atrás del contenido, Claro. de los contenidos relevantes por lo menos, ¿no? Yo quiero creer que... Y lo otro es que hoy en día es un asistente importante, yo lo uso como un asistente importante a la hora de trabajar, ¿no? Te voy a ser honesto, capaz que porque no tengo todavía la versión paga, uso la versión free de ChatGPT, pero me pasa muchas veces que me termina llevando más tiempo verificar la veracidad de lo que me dice que si lo buscara yo por mi parte en Google. Pero también uno tiene que obligarse a usar las herramientas, ¿no? Estamos como en la primera etapa y esto va cambiando muy rápidamente. Me da la sensación que vamos a ir a un mundo donde el día de mañana vamos a tener todos una especie de chat GPT incorporado en alguna parte con el cual vamos a hablar, dialogar permanentemente y va a ser como nuestra interfase con el mundo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para transmitir información a través de eso y que sea sustentable? Todavía no lo sé. Antes de irnos a la pausa, quiero preguntarte, ¿qué cosas no te gustan del Uruguay? Lo que pasa es que yo soy medio crítico. A ver, el Uruguay me encanta una cantidad de cosas, pero lo que te queda esa sensación es de que es un país que con tan poquito más podría ser un país tanto mejor que te fastidia, porque además parecen que son cosas simples de solucionar, ¿no? Pero a mí una cosa que me tiene obsesionado y que me dicen facho y todas esas cosas que lo digo es el tema de la gente en la calle, ¿no? O sea... Pero ¿y por qué te dicen facho si te Porque preocupa por la enseguida gente te en la dicen, calle? no, porque te lo ponen por el lado. Digo, yo creo que hay un problema de convivencia tóxica en la sociedad uruguaya que va a ser, que está generando es la génesis de un problema muy grande y que no se encara porque, claro, se mira desde la óptica, bueno, pobre loco tiene derecho a estar ahí, pero yo creo que si no le damos una respuesta Que a la ese... culpa es de la sociedad. De alguna manera sí. Ajá. Y yo no dudo que tenemos cuerda. Pero lo que pasa es que si no le encontramos una vuelta, ahí tenés un problema grave. Yo lo veo con mi hijo. O sea, yo como pasé la crisis del 2002 y me sensibiliza la situación y veo a un tipo en la calle y lo primero que pienso es que podría ser yo, podría ser un amigo. Pero cuando vos ves a un chico que lleva los últimos, que tenía 12 años y ahora tiene 15 y que se va a tomar el ómnibus para ir al liceo y pasa por... El loco ya los ve como una amenaza, ¿no? ¿Y qué sociedad estamos generando? ¿No? Bueno, y el diario queda en el centro donde hay Ah, mucha gente zombie. El centro está terrible, o sea, yo no me pregunto qué las autoridades, digo, yo entiendo que no es un problema fácil de resolver, pero no veo que haya Una política de Estado. Y sí, o sea, el centro se está vaciando. Salís a las 10 de la noche en el centro, yo salgo, tengo el auto estacionado a 3 cuadras, y son 3 cuadras en las que vas viendo los ojitos en la nuca, ¿no? Que te están midiendo. Y yo digo, si fuera una mujer o si fuera una persona mayor, porque de alguna manera sentís que te están midiendo, ¿no? Y me parece que no... Tenemos un problema de convivencia en un país de 3,5 millones de personas que es relativamente próspero. Donde muchos chicos no terminan el liceo. Y bueno, ese es uno de los ¿Qué problemas. sociedad vamos a tener dentro de 5 o 10 años? ¿Qué futuro tiene gente? Pero además yo creo que la gente no es estúpida. O sea, el tipo que está en la esquina fumando pasta base, más allá de que hay algunos que tienen problemas de lo que vos quieras, pero de alguna manera hay un incentivo que no está funcionando, que es el incentivo a vivir de acuerdo a los criterios que nosotros nos criamos. Los valores. De estudiar, laburar, romperte el traste, hacer...
el loco, hay una cantidad de gente que ve que ese camino no le está rindiendo. Tuvimos dentro de esos 15 años del Frente Amplio a Mujica, quien se vanagloriaba de que al uruguayo no le gusta laburar y tampoco hacía mucho hincapié en el esfuerzo en la educación. Sí, a ver, yo creo que el problema viene de antes incluso, ¿viste? Pero hay un ¿De la época del primer gobierno de Sanguinetti cuando se liberó presos? No sé, yo creo que esto tiene que ver mucho con la crisis de la educación que tenemos. O sea, cuando vos tenés generaciones y generaciones de gente que no termina el liceo y tenés 250.000 tipos viviendo en cantegriles, en asentamientos, donde son generaciones tras generaciones tras generaciones, y vos no haces nada, y bueno, estamos pagando el precio. Y a mí no me gustan los barrios privados, pero tengo amigos que se han ido a vivir a barrios privados y claro, y al final entendés la lógica también, ¿no? Porque yo salgo de la puerta de mi casa y tengo 3 tipos cagándome en el contenedor de la esquina y vos decís, y mi hija de 10 años sale y también, y ¿a quién le gusta vivir así? Y no es porque nosotros seamos una sociedad egoísta que no piensa en el de al lado, porque hacemos una contribución todos a la sociedad, sí, claro, muy alta de nuestros ingresos, aportamos, somos solidarios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo creo que hay una falla de la política pública que cada vez es peor? No puede ser que en el año 2025 haya gente que no tiene saneamiento. Hay tantas cosas que no puede ser, pero yo lo puedo entender en Los Ángeles, que es una ciudad de 15 millones de personas, pero en Montevideo, digo, ¿qué tan difícil es solucionar el tema? La vivienda, ¿cómo puede ser que tengamos 200.000 personas viviendo en asentamientos? Son 50.000 casas que hay que hacer. ¿Cuánto es que hay que hacer? ¿Cómo puede ser que Uruguay hace 20 años... Yo empecé a trabajar en periodismo en la Junta Departamental y tengo guardado un fascículo que sacó la Junta Departamental en el año 90 y pocos, asentamientos irregulares de Montevideo, con diagnósticos, mapas. Hace... ¿Cuántos años hace? 30 y pico de años. Y está igual. ¿Cómo puede ser? La plata se está yendo para otro lado. Yo creo que hay un tema ahí que nosotros nos tenemos un deber de, como ciudadanos, de exigirle al sistema público, al sistema político. En inglés hay una palabra que curiosamente en español no tiene traducción, que es accountability, ¿no? Que es esa cosa de exigirle cuentas. O sea, ¿qué porcentaje del dinero que invertimos como sociedad en ayudar a los sectores menos favorecidos llega a esos sectores menos favorecidos? ¿Y cuánto queda en un estamento burocrático, social, intermedio, ¿no? A veces a mí me da la sensación que la porción del león queda en el camino, ¿no? Y de hecho hay datos que lo muestran, pero bueno, es como el INAU. ¿Cuántos chicos hay internados en el INAU? ¿Cuántos funcionarios tiene el INAU? No sé, la verdad es que seguramente va a venir alguien que maneja mejor la cuestión pública y te va a decir, mira que no es tan fácil, mira que se hacen cosas, no sé qué. Ahora, yo si me abstraigo y veo los resultados, la verdad que me parece... Vos me preguntás qué me molesta el Uruguay, y bueno, me molesta que siendo un país que parecería ser tan fácil de manejar, nos ahogamos en un vaso de agua con problemas que me parece que por nuestra escala deberían ser resolvibles, sí, de una manera más rápida. $19 casi, ¿eh? Tardísimo. Me estás fritando acá. ¿Se siente mal? Retírese. No, yo lo he hecho. Tengo muchos defectos, pero voy para adelante. Banca. Sí. Es que estamos dando la batalla cultural. Estamos dando la batalla cultural, sí. ¿A qué se refiere cuando hablamos... ¿A qué se refiere el mundo cuando hablamos de batalla cultural? Bueno, es muy difícil decirlo así para todo el mundo. Yo creo que hay distintos tipos de batallas culturales, unas más defendibles que otras. Yo creo que hay una batalla cultural que es importante, que es contra una especie de pensamiento medio hegemónico que se implantó en los últimos tiempos con una cantidad de temas, una sensibilidad, con algunos temas donde no se puede discutir nada. Lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Y yo creo que... Yo siempre hago un chiste, un comentario. Se cuenta, no sé si será verdad, que cuando los césares romanos llegaban de una campaña victoriosa, llevaban en el carro, ¿no?, a un tipo al lado, un esclavo que le iba diciendo, mientras todo el mundo lo festejaba, le iba diciendo, mira que no sos tan crack, mira que, ¿no? Y yo creo que el periodismo tiene un poco ese rol, de decirle a la sociedad a veces cosas que no quiere escuchar.
es difícil hoy donde es tan difícil atraer la atención de la gente. Pero yo creo que como periodistas y sobre todo los que hacemos opinión, tenemos la responsabilidad de decirle a la sociedad algunas cosas que muchas veces no quiere escuchar, ¿no? Muchas veces se habla, o casi siempre se habla, que la batalla cultural es contra algunas cosas que la izquierda ha instalado. Sí, pero a ver, yo creo que el tema izquierda-derecha es bastante discutible. Yo creo que hay una mirada media más, que yo le atribuyo más a una mirada más comunitarista, socialista, ¿no? Yo creo que el dilema político se divide entre la gente que apuesta más por la persona y gente que apuesta más por la por la comunidad, si vos querés decir, ¿no? Sí. Y yo creo que hay determinadas cuestiones que se asumen. Por ejemplo, un tema para mí es el cambio climático. El cambio climático es una cosa que de algún momento no se puede discutir. No se puede. Pero ¿cómo no se va a poder discutir? No, si vos decís, ¿Existe el cambio climático? sí, claro que existe, Sí. pero lo que es discutible es su magnitud y las medidas adecuadas para enfrentarlo. Carolina Cose le había echado, siendo intendente de Montevideo, le había echado la culpa al cambio climático por una inundación en la calle Miguelete. No podés atribuirlo todo. Y después tenés... Tenemos una directora de cambio bueno, climático. Yo iba a ir ahí porque sabía que me ibas a llevar por ahí. Sí. Entonces que hace una entrevista... Es la hija de Blanca. Sí. Pero eso es secundario. Ajá, secundario. Yo creo que es un personaje en sí mismo. Fernanda Sousa. Sí. Ajá. Y entonces hace una entrevista Lindas donde fotos, en galería. Sí, sí, sí. No me vas a decir cosas que después me voy a arrepentir. Lo que Muy glamorosa. hace un titular donde La dice izquierda caviar. que cualquiera que cuestione cualquier cosa del tema del cambio climático es un negacionista. Sí. Entonces, ¿pero cómo? Vos me querés decir que yo tengo que hacer una cantidad vos estás imponiendo una cantidad de medidas que son más que discutibles, Sí. pero yo no las puedo discutir o no puedo polemizar o no puedo cuestionar nada porque inmediatamente me convierto en un negacionista. ¿Cómo se condice eso con una sociedad plural, diversa, democrática? Y eso pasa en una cantidad de cosas. Yo creo que la batalla cultural muchas veces es decir, no, mirá, esto no es... Yo tengo derecho a cuestionarte. Es esto. el pensamiento crítico. Claro. ¿Qué hace Esto es una pregunta que siempre hacemos en el programa. ¿Cuál crees que es el trabajo de la directora del cambio climático en Uruguay? Abrir la ventana y ver si llueve o si está más lindo, si el viento viene del sur o del norte, No, si cambió. A ver, en un mundo ideal debería ser alguien que estuviera pensando en qué medidas de mitigación o de adaptación podemos aplicar para adaptarnos a lo que parece que va a pasar. Está bien, pero Uruguay merece tener una directora de cambio climático. O sea, chupemos rueda de la región que nos van a ayudar perfectamente. Y ese dinero... hagamos Hay tantas cosas que Uruguay tiene y capaz que no debería tener. ¿Cuántas entidades de derechos humanos tenemos en Uruguay? Por lo menos 3. Es necesario 3 entidades. Y mientras tanto en las cárceles los derechos humanos se violan todos los días sistemáticamente. Ajá. Yo creo que vos me decías qué cosas nos gustan de Uruguay. Hay una Perdón cuestión... que me vino en la mente la imagen de Colette Spinetti y el baile de la torre ejecutiva. Me estoy sacando de mi mente esto. Sí, lo bien que haces. Entonces, digo, yo qué sé, a veces nos quedamos mucho en lo formal y creemos que por votar una ley o por poner una oficina pública o por generar un cargo... estamos haciendo las cosas bien para enfrentar un problema y el problema crece y crece y crece y crece y no es así. Lo que no crece es la economía. Y bueno, está un poco trancada, ¿no? ¿Le gusta Odone, Martín Aguirre? Yo creo que es una persona... Yo no soy quien para evaluarlo porque de economía no sé nada. Bien, yo tampoco. Pero la gente que entiende dice que es una persona muy capacitada para el cargo. Ahí hay cuestiones. La economía, los economistas se han apropiado del debate público y a veces a mí me genera un poco de dudas, porque todo se transforma en una cuestión economicista al final, ¿no? Que es curioso, porque la izquierda siempre se quejó mucho de eso. Pero viste que las decisiones que ha tomado, sobre todo para el presupuesto en materia impositiva, que según Odone dijo, eran neutras y no iban a generar problemas, hay una cantidad de industrias que se están quejando y gente que se está yendo y no parece ser tan neutra la cosa. Pero bueno,
calculo que él sabe más que yo lo que está haciendo. El diputado colorado Felipe Schipani estuvo A ese lo escuché, sí. aquí en la entrevista y dijo que este gobierno de Orsi no tuvo luna de miel. Porque ya de arranque tuvo escándalos como el de Cecilia Cairo, por ejemplo. Usted, desde el punto de vista periodístico, el diario El País ha tenido luna de miel con los diferentes gobiernos que han asumido. ¿Cuánto tiempo se le da a un gobierno de luna de miel como medio de prensa? No, los medios de prensa nunca le dan luna de miel. La sociedad tiene un momento de luna de miel, porque generalmente cuando asume un nuevo gobierno, asume con un discurso muy de unidad nacional, la gente le da una oportunidad, pero si la información que aparece es negativa, no la vas a dejar de dar. Incluso yo creo que, por ejemplo, en el caso de Cairo, y esto es discutible, pero bueno, mi sensación personal es que es más complicado lo de Arim que lo de Cairo, porque Arim es una persona formada. Claro. Mientras que Cairo es una persona que viene de un origen humilde y que, bueno, entiendo que pueda haber... Creo que es un error que vos sos ministro de vivienda, no podés estar en una vivienda irregular, ¿no? Obvio. Ahora, bueno, hizo bien en renunciar, hizo bien el presidente en pedirle la renuncia. Entiendo que políticamente era difícil hacer caer a otro jerarca, pero me parece que éticamente es más cuestionable lo de Arim que lo de Cairo. Y se mantiene en el cargo. Sí. Bueno, pero ahí es una decisión política, porque también entiendo que para el presidente estar pidiéndole la renuncia a una persona cada 15 días es una señal complicada, ¿no? Hablando de complicados, ¿Pacha Sánchez es un tipo complicado? No sé, yo no lo hablé una vez con el Pacha Sánchez, nunca tuve mucho diálogo con él. ¿Pero su imagen o su lugar dentro del gobierno? No, yo creo que ocupa... Es el lugar, o sea, el secretario de presidencia es siempre una persona que maneja mucho poder y que es un poco el poder en las sombras, ¿no? Hablando de poder en la sombra, Jorge Díaz... ¿Está mal? ¿Está bien? Está bien. Voy uniendo... Sí. Es el puzzle de la política. Sí. A Jorge Díaz le gusta el ajedrez. A mí me gusta Le gusta mucho el ajedrez. Sí. A mí me gustan los puzzles. Sí. No, porque el ajedrez yo sería un peón. ¿Qué sería Jorge Díaz en el ajedrez del gobierno? ¿Es el rey? ¿Es el alfil? ¿Es el caballo? ¿Es la torre? ¿Son todas las fichas importantes? No sé qué piensa él y qué piensan los demás. Sí me llama la atención a mí, y le he hablado con alguna gente del gobierno, que es una persona con un perfil muy diferente al del entorno de Orsi, ¿no? Porque no es político. No solo por eso, sino porque es como un poquito más que yo me quedo sin adjetivos, es difícil, pero me estoy cuidando. Bien. Es como una persona que le gusta jugar un poco más en ciertas fronteras, ¿no? Del manejo político de una manera más sutil. Yo creo que lo que nadie puede negar de Orsi, del Pacha Sánchez, de la gente que está en presidencia, es que son bastante transparentes en sus maneras de actuar y con un perfil más bonachón, más frontal, más transparente. Yo creo que Díaz es una persona que juega otro partido, ¿no? Más personal incluso en algunos sentidos. ¿Los temas personales del presidente de la República deberían salir en la prensa? En tanto no afecten su gestión, no. Mónica Lewinsky afectó la gestión de Bill Clinton. Casi le provoca un impeachment. Pero ahí hay una cuestión que es interesante, que es, durante muchos años en el periodismo hubo como dos escuelas, ¿no? La escuela anglo y la escuela latina. Bien. Los anglo, tal vez por el origen medio puritano, o no sé por dónde encontrarle, ellos siempre consideraron que la persona pública no tiene vida privada. En el mundo latino siempre... Eso me pasa a mí. En nuestro mundo siempre se respetó más la vida privada de las personas públicas. Creo que en los últimos tiempos eso se ha ido perdiendo y hemos ido entrando en un lugar donde antes se le respetaba a un dirigente político su vida privada. Y ahora hay una zona media gris ahí, que bueno, que a mí no me gusta mucho, pero tampoco puedo decir contra la marea siempre, ¿no? Gracias, Martín Aguirre, por venir. A Gracias. mí me gusta terminar, porque usted es periodista. Ya cuando me empezás a tutear ya me pongo un poco nervioso. ¿De dónde viene? Usted es periodista y es docente y es un tipo muy leído y es un tipo muy informado. Así que me voy a permitir esta licencia para terminar la entrevista
con nuestros 2 juegos que tenemos para cerrar la entrevista de cada jueves, a pesar del horario. Si usted me permite, comenzaremos con el primero. Bueno. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Ancap. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. Vamos a tirar palabras y usted dice una palabra sobre cada ítem. Bien. ¿Arrancamos? ¿Cómo no? El diario El País. Historia. El diario La República. Historia. Búsqueda. Primicias. El Observador. Económico. La Diaria. Competencia. Séptimo Día. Experiencia diferente. Experiencia. Experiencia. Federico Fasano. Historia. Está repitiendo historia, ¿eh? Sí. Pido por favor. ¿Cuántas veces lo puedo decir? Está eliminada Ya esa está eliminada. palabra. Ok. Eduardo Preve. Un operador. Jorge Díaz. Un operador. Alberto Grille. Ajedrez. Alberto Grille. No lo conozco. El Bocón. Mugre. Digo, porque levanta la mugre de todo el mundo, no porque ese es una mugre, ¿no? Sí, sí, entendimos. La izquierda. Una visión política. La derecha. Otra. La agenda woke. Buenas intenciones. Mujica. Una palabra de Sí, Mujica. sí, aparte está tirando 2, 3, 5 palabras y yo no lo freno porque me da cosa. Emoción. Wilson Ferreira Aldunate. También emoción. Pero me está repitiendo historia. Bueno, a ver, Por favor, lo están escuchando los alumnos. de Wilson lo que puedo decirte es, a mí me asocia mucho a mi infancia porque mis padres eran muy wilsonistas. Infancia. Sí. Sanguinetti. También es una palabra. Sí. Ok, nos quedamos con eso. No, he aprendido a respetarlo mucho, Sanguinetti. Y entonces respeto. Sí. La calle Herrera. Tradición. Tradición. Sí. La calle Pou. Sorpresa. Tabaré Vázquez. Magurno. No, Magurno no está. Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez. No sé qué decir de Tabaré. Uruguayos. Sí. Frente Amplio. Jorge Valle. La Justa. Yamandu Orsi. Campechano. Putin. Maquiavelo. Milei. Locura. Trump. Ay, tengo mis días con Trump. Disruptivo. Martín Aguirre. Remando. Martín Aguirre Remando, parece su segundo apellido. Sí. Bueno, se la corté, ¿no? ¿Viste? Tenía un montón más, pero dije, no está repitiendo todo. Vamos a ir mejor al sí, no, paso. Llega a Malos Pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Jugamos al sí, no, paso con Martín Aguirre, director responsable de redacción del diario El País. Y además, encargado de la opinión del diario El País. Sí, Y además leemos las columnas los domingos. es verdad. Bien, ya sabe la temática de este domingo. Tengo una idea de algo, sí. A ver. Tengo el título nomás. ¿Cuál es el título? Aparicio no comía el piste. Ok.
Muy bien. Alpiste, Alpiste. perdiste. ¿Conoce? Lo puede terminar así. Alpiste, perdiste. ¿Jugamos al sí, no, paso? Dale. Sí, no y paso, pero paso solo en 12. Ok. ¡Vamos! ¿Le duele que la izquierda acuse al diario El País de haber sido cómplice del golpe de Estado del 73? No. ¿El periodismo en Uruguay acomoda el cuerpo al partido que gobierna para poder sobrevivir económicamente? No. ¿En Uruguay, si un medio no apoya al gobierno, se lo castiga dándole menos pauta oficial? No. ¿Y al que es pro gobierno se lo premia con más pauta? No. ¿La coalición perdió la elección más que la ganó el Frente Amplio? Sí. ¿La izquierda se ha impuesto como moralmente superior en la sociedad uruguaya? Sí. ¿Los políticos uruguayos carecen de audacia ideológica? Sí. ¿Los sindicatos influyen negativamente en la política educativa? Sí. ¿La política de asistencia social actual fomenta dependencia más que independencia? Sí. ¿La caridad ha sido confundida con solidaridad en Uruguay? Sí, puede ser, sí. ¿Hay periodistas que tienen miedo a publicar opiniones críticas de la izquierda? Sí. ¿La libertad de expresión está en riesgo en Uruguay? No. ¿Los medios deberían ser más confrontativos con la izquierda? No. ¿Algunos periodistas evitan temas por miedo al juicio de sus pares? Sí. ¿Cuestionar a la izquierda automáticamente genera acusaciones de facho? Sí. ¿La batalla cultural debería ser más explícita en la política uruguaya? Sí. ¿Mujica fue fundamental para el triunfo de Orsi? Sí. ¿Delgado perdió una elección fácil de ganar? No. ¿Lula es cómplice que Maduro siga en el gobierno de Venezuela? Definitivamente sí. ¿Bordaberry dividió al partido con su regreso a la política? No. ¿La política se metió en la fiscalía por culpa de Jorge Díaz? Sí. ¿El gobierno de la calle fue muy blandito con la izquierda? No. ¿El llamado lenguaje inclusivo debería dejar de ser usado? Sí. ¿Fernando Pereira es capaz de decir cualquier cosa o mentir con tal que el Frente Amplio gane votos? Sí. ¿Dirigir el país implica tomar decisiones ideológicas y no solo periodistas? Sí. No ¿Periodísticas? solo- ¿Periodísticas? dirigir el país, el diario El País. Claro, dirigir el diario El País implica tomar decisiones ideológicas y no solo periodísticas. ¿La libertad editorial debería ser más desafiante en temas ideológicos? Sí. ¿El País, primero siempre? Sí. Nos vamos con esta música. Ni un paso te metí. Ni un paso, ni un paso. Tiene razón. Gracias, Martín Aguirre. Este domingo en El País, la columna de Martín Aguirre. Aparicio no comía alpiste. Alpiste, perdiste. Nos vamos, gracias, chau, hasta mañana. Gracias.